Señor alcalde, tiene el uso de la palabra por 7 minutos. Muy buenas tardes. He pedido tomar uso de la palabra como una exposición de hechos. Y quiero, no sé, les han hecho llegar unas láminas, pero por favor, podría poner la lámina 1. Son hechos, no estoy dando ningún juicio de valor. Un hecho público es que la señora Villarán, ex alcaldesa de Lima, ha reconocido públicamente que ha recibido coima de Odebrecht y otra empresa más para firmar el acuerdo de concesión de Ruta de Lima. Es un hecho público. Es un hecho público también que su gerente general, José Miguel Castro, se ha acogido a colaborador eficaz. ¿Eso qué implica? Que ¿no se escucha? Sí. También hay un reo en cárcel, ya sentenciado, el señor Arzubialde. ¿Quién era el señor Arzubialde? El gerente de promoción a la inversión privada de la Municipalidad de Lima. Realmente para mí eso es muy doloroso. Yo he sido regidor metropolitano y que haya gente en la Muni Lima con este tipo de actos mancha totalmente a la Muni Lima. Otro hecho mundialmente conocido es que Odebrecht es la mayor organización criminal en la tierra. No hay más que Odebrecht, no solamente en Perú, en Estados Unidos y más de 10 países. Hechos. Hechos es que la Fiscalía ha pedido ya 29, acusado, y ha pedido 29 a 30 años de cárcel para la señora Villarán. La justicia de Estados Unidos, la siguiente lámina, por favor, ya cobró una multa inicial de 2.600 millones de dólares a Odebrecht por su trama de sobornos en Perú y otros países más, y después ha cobrado 1.000 millones de dólares más. Son hechos. O sea, aquí no estamos de un vínculo entre dos personas honestas. Yo estoy de acuerdo con el señor Paraizamán, el doctor Paraizamán. Bienvenida a la inversión, pero no delincuente, pues. Y un delincuente no se puede cobijar en un marco jurídico, pues, ¿no? O sea, está bien la seguridad jurídica, pero no para delincuentes. Y menos para dos personas que se vinculan para firmar un papel que realmente no es un contrato. La voluntad no era lícita. La voluntad era que la señora Villarán necesitaba 12 millones de dólares en ese momento porque tenía como funcionaria pública una campaña de revocatoria. La iban a revocar, necesitaba dinero. Y fue justo en esta fecha, me acuerdo porque era mi cumpleaños, 11 de febrero de ese año, 2013. Este caso de corrupción es único. La siguiente lámina, por favor. Porque no quiero afectar la seguridad jurídica del país, ojo. A mí me parece que hay un montón de peajes en Perú decentes y honestos. Pero hay dos casos, y me voy a referir solamente a uno en esta sesión, que es el caso de Ruta de Lima, donde la alcaldesa corrupta, todo su staff gerencial ya está sentenciado o se ha acogido a colaboración eficaz, ¿no? Y la empresa está sentenciada en toda la tierra. Odebrecht, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? No afecta a la seguridad jurídica de nadie. Hay muchos periodistas por ahí que hablan, ¿no? Que no afecta a nada. Todas las concesiones de Perú no tienen esta connotación, pues, de tener un alcalde corrupto y tener, pues, a una empresa corrupta como contraparte, ¿no? Y más, si quiero aclarar algo más al doctor Paraizamán. En el contrato, que me lo he leído 100 veces, yo buscando las famosas rutas alternas, no hay definición de ruta alterna. Lo que sí hay es una definición bien brava, y yo le digo con 40 años de experiencia como banquero. Dice, fugas de peaje, abro comillas, punto 4, acción u omisión de cualquier autoridad gubernamental que afecte los ingresos del concesionario. Nunca he visto esto en 40 años de trabajo. Esto es una locura. Fugas de peaje, cualquier acción u omisión de cualquier autoridad gubernamental que afecte los ingresos del concesionario. O sea, no me toques mi contrato corrupto, ¿no? Está blindado para siempre. No permite rutas alternas, más bien se hacen procesos de arbitraje contra la Muni Lima para que les compense estas supuestas rutas alternas que no hay. Y lo peor es que esta coima de la señora Villarán, pues, y la coima de Odebrecht también, expresa que todo su negocio lo ha hecho en base a coima, afecta a 2 millones de habitantes, tanto en Lima Norte como en Lima Sur. Siguiente lámina, por favor, porque me queda poco tiempo. El 9 de febrero de 2013, la Muni Lima, con la señora Villarán al frente,
firma este contrato, entre comillas. Para mí no es un contrato. Un contrato tiene que tener fin lícito, tiene que tener voluntad lícita y representar, no es la señora Villarán buscando plata, está representando a toda la población de Lima que la eligió. El contrato de concesión fue modificado 33 veces. O sea, se rompió el equilibrio económico-financiero pues 33 veces. Y lo voy a demostrar ahora. Sin aprobación del MEF y Contraloría, lo cual nunca he visto en mi vida. Yo estoy trabajando 40 años, nunca he visto que se pueda romper un contrato de concesión 33 veces sin consultar al MEF y a Contraloría. ¿Y qué quiero demostrar en mi siguiente lámina? La número 3. Que Odebrecht no ha invertido un centavo. Aquí no hay ningún prejuicio para Odebrecht, porque Odebrecht vende el 10% de este contrato, entre comillas, lo vende a un fondo de AFPs peruanas por 37 millones de dólares, el 10%. Y era justamente, los 37 millones era lo que había invertido Odebrecht de manera inicial, su aporte capital. Se lo recupera al toque, en 6 meses recupera su inversión, entre comillas. Doctor Párez Samán, eso se llama acto ilícito, no es inversión. ¿Qué pasa más? En el julio de 2014 busca 526 millones de dólares de deuda. ¿De qué? Justamente también de las AFPs y seguros peruanos. ¿Y para qué era la deuda? Para hacer la autopista Ramiro Prealé, que era el plato fuerte. No hay nada, pues, no hay nada, no hay ninguna inversión de nada acá. ¿Y qué pasa? La lámina 5. Factura promedio 120 millones de dólares al año. Su inversión es 1.5 millones, dicho por ellos mismos, estados financieros. ¿Y a quién afecta esto? A la población más vulnerable, pues de Lurín, Pachacama, Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa, Comas, gente que no tiene ni agua, no tiene comida, que estamos con programa Hambre Cero con esta población. Tampoco se afecta a Brookfield, por si acaso, que es otra empresa que aparece en escena. Brookfield entra en junio de 2016, 3 meses después que Marcelo Odebrecht está sentenciado y preso. 3 minutos, doctor. Por favor, porque el tema es bien importante. Usted ha hecho un trabajo muy concienzudo, pero lo he hecho un resumen muy escueto. Pero miren, en banca internacional hay un área que se llama compliance, hay due diligence. O sea, a mí como banquero me han parado 2 o 3 operaciones por sospecha, ¿no?, de corrupción o sospecha de narcotráfico. Me han parado operaciones terminadas por el área de compliance. Pero aquí no hubo compliance. Por eso es que he viajado a Estados Unidos a armar una denuncia allá, ante el SEC americano y ante el Departamento de Justicia americano contra Brookfield. Porque Brookfield tendrá que demostrar en cortes americanas cómo fue esto de compliance, cómo sabiendo que Marcelo Odebrecht, que no es cualquier persona, el hombre más rico de Brasil, está preso, ¿no?, y sentenciado, cómo así hace una labor pues de reducidor, cómo entra a los 3 meses a reducir, o sea, a comprar un activo maculado. Y digo, ¿por qué lo hace? Porque las acciones de Odebrecht están embargadas. El 25% que tiene Ruta de Lima están embargadas al día de hoy. Claro, era una forma de proteger ocultamiento o lavado de activos. 57% para que no sea embargado por el Estado peruano. Vino en 3 meses, no es normal. Un due diligence demora 1 año por lo menos. Y lo digo, es imposible realizar esta compra sin tener autorización del área de compliance, más teniendo un fondo canadiense brasileño, ¿no? Y voy terminando con lo siguiente. Esta tarifa, como bien lo explica el doctor Párez Samán, empieza en 2 soles 11. Ahora están 6.50. Pero ya enviaron su carta diciendo que quieren subir a 7.50 en este año y el próximo año a 8.50. Entonces, y tengo una lámina ahí que es la proyección, ¿no?, de lo que es el algoritmo de este contrato, se puede llamar contrato este papel, ¿no?, donde se va a 16 soles 70. ¿Y quién va a pagar esto? La gente más pobre de Lima. 2 millones de hermanos nuestros que me preocupa en este momento llevarles comida, llevarles agua, llevarles internet, llevarles colegio. O sea, no puede ser. Esto si se pusiera, como he dicho en algún programa de televisión, en La Molina, saltarían 40 abogados. Pero aquí justamente la gente más pobre de Puente Piedra ha hecho sus acciones de amparo o habeas corpus y nadie les ha hecho caso, ¿no? ¿Cuál es el petitorio para acabar? Retrotraer al estado anterior esta violación de los derechos y libertades fundamentales. Retrotraer. Por lo cual, el TC debe ordenar a la Municipalidad de Lima la administración de toda la garita de peaje, eliminando el cobro
de lo que pide el doctor Paraisamán a los vecinos de las zonas afectadas. Se elimina el cobro, pues está poniendo un peaje en una zona residencial que ha crecido, que tiene ya 2 millones de habitantes, tanto en Lima Norte como en Lima Sur. Y concluyo con lo siguiente: la corrupción mata la inversión honesta. Hay gente decente, hay gente que me viene a ver la MUNI Lima ahora diciendo, ya se fue Odebrecht, sí, ya puedo intervenir a Perú. Antes todo era para Odebrecht, con la coima. Y la corrupción la paga la gente más vulnerable. Yo vengo a este digno despacho, a esta digna magistratura, a pedir justicia. Podría estar muy tranquilo, como otros alcaldes, que se han opuesto inclusive a las acciones constitucionales. Se han hecho todo para que el doctor Paraisamán no tenga éxito en sus acciones constitucionales. Pero no, yo sí, en nombre de la MUNI Lima, nos allanamos y lo vamos a ayudar justamente a que obtenga justicia. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Doctor Eto. Sí. Muy buenos días. 5 minutos, doctor. La Municipalidad Metropolitana de Lima, en breve y lacónico, ha dicho cuál es la posición que se allana. Pero ¿por qué se está allanando la municipalidad? Y aquí quiero precisamente que se acumulen dos causas, la 010-72-2023, que es este caso, y la 05206, amparo. Pido, antes que nada, que se acumulen el amparo que ha planteado el señor Armando Infante Ruiz, expediente 05206-2022, que tengo entendido que no ha llegado, y el del señor Paraisamán, que aquí está presente. ¿Cuál es la postura de la municipalidad, que paradójicamente es parte demandada? No es que se allane porque sí, sino porque tiene un fundamento al que cabe denominarle bloque de constitucionalidad, porque la Ley Orgánica de Municipalidades tiene un artículo clave que quisiera que tomen debida nota, que es el artículo 4 del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, que forma parte de una norma interpuesta. Norma interpuesta consiste en que esta norma, las leyes orgánicas, forman parte del bloque de constitucionalidad. Dice la cláusula cuarta: las municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de su circunscripción. Y es en ese contexto que este núcleo normativo es lo que le dota a la municipalidad a que ejerza una garantía institucional. Ojo con la palabra. La garantía institucional, que pido que en su momento esté establecida, es la prerrogativa competencial que tienen diversas entidades del Estado. En este caso, la municipalidad tiene la garantía institucional de representar al vecindario y defenderla. Yo ya me eximo del largo fundamento fáctico del señor Paraisamán y de los señores miembros de la Defensoría del Pueblo. De tal manera que pido que se tenga presente eso. Punto 1. Punto 2. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Porque en el amparo el señor demandante plantea derechos que no están vinculados a la libertad individual. Y aquí aprovecho para decir que en el caso del amparo, al cual la municipalidad lo está suscribiendo, se aplique el principio iura novi curia, que es distinto de la suplencia en la queja deficiente, porque ciertamente el postulatorio del amparo quiero evitar adjetivos calificativos, cierta pobreza en el postulatorio, pero el aspecto fáctico es inexorablemente contundente, porque hay afectaciones que desencadenan la libertad de tránsito, y este señor dice que ellos plantean de que ya no se suban los precios. El tema tiene más calado profundo. Entonces,
Pido que se aplique el iura novi curia respecto al amparo. En segundo lugar, estamos solicitando, como lo hice en el anterior informe, que este habeas corpus del señor Peyrasamán devenga en una reconversión procesal para que no se emita sentencia sobre habeas corpus. Bien que es cierto que el centro de gravitación de todo esto que desencadena las rutas de este peaje es la afectación a la libertad individual, pero precisamente nosotros estamos sosteniendo que está en juego no la afectación del señor Peyrasamán y no la afectación de este otro señor Armando Infantes. Tras ellos hay miles de ciudadanos que se ven afectados. Eso quiero que se incorpore en la reflexión de este tribunal. Está en juego la teoría de los derechos difusos. Derechos solamente individuales, no, supraindividuales, transindividuales, colectivos, derechos colectivos. Aparte, se afecta a los derechos individuales homogéneos. Y en ese contexto, los sujetos pasivos del acto lesivo, pues, son, la vez pasada se informó que eran cerca de 2 millones que se transita en esta situación. En este proceso de habeas corpus, hay actos lesivos que desencadenan afectaciones poliédricas de derechos. Poliédricos en el sentido de que se afecta no solamente a la libertad individual. Deme unos minutos, señor presidente, unos minutos. 2 minutos. Se afecta el derecho a la ciudadanía, y aquí lo tengo apuntado, el derecho a la igualdad y no discriminación, los derechos a la libertad de residencia, el derecho al trabajo, el derecho a la tranquilidad, el derecho a la proscripción de la restricción de la libertad personal, el derecho a la educación. El otro señor en el amparo decía que se afectaba solamente los derechos de los usuarios. Solicitamos que a partir de esta causa, este alto colegiado constitucional, en la cual reposa muchos de los grandes problemas que vive nuestra patria, que asola la crisis que vive en estos momentos convulsionado el país, que se emita una sentencia estructural tutelando los derechos colectivos, difusos, transindividuales de todo este universo de personas que no es que tengan la condición de vulnerabilidad, sino que decía la vez pasada, el que sale a comprar el pan y retorna trayendo el pan tiene que pagar peaje. Y eso es algo absurdo. No está en juego aquí el tema de la afectación de la seguridad jurídica que se estará debatiendo en el arbitraje de Washington. Está en juego, y con esto termino, las afectaciones de diversos derechos fundamentales desencadenados con la afectación principal que es la libertad de tránsito. Y como colofón, las rutas alternas, este proceso, no existen. Y si la municipalidad se pone a dar una idónea alternativa para que la ciudadanía no pague, se denomina punto de fuga, y eso le cuesta millones a la municipalidad, porque apenas hay una manifestación de esa naturaleza, es sometido a arbitraje y están cobrando y están ganando, entre comillas, Ruta de Lima, sendos arbitrajes, porque no puede, la municipalidad está cerrada. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, puedan hacer uso de la palabra los abogados de rutas, ¿no? Son 2. Gracias. Un minuto, Lugo. Muy bien, 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días, con la venia. La demanda de habeas corpus y también la de amparo, su procedencia descansa en que se cumplan 2 requisitos que son esenciales. Por un lado, que esté vulnerado el contenido constitucional, no el legal, no el reglamentario, de un derecho fundamental como la libertad individual, y que los hechos no sean litigiosos, es decir, que su acreditación no necesite una etapa de actuación probatoria. En este caso, se incumplen estas 2 exigencias esenciales. Los hechos referidos en la demanda y en el recurso agravio constitucional, y hoy mencionados en parte también en su alocución por el recurrente, son, por un lado, la inexistencia de ciclovías, la inexistencia de veredas, la inexistencia de árboles, hoy también dijo la inexistencia de un puente que tenga rampas, que permita a las personas con alguna discapacidad utilizarlo, y por otro lado, la
inexistencia de una vía alterna con determinadas características. En relación a los primeros hechos, el recurrente se ha limitado a describirlos. No ha sostenido ninguna razón que permita justificar que esos elementos representan, significan jurídicamente, la negación de algún elemento del contenido constitucional de algún derecho fundamental. Y no ha dado razón porque sencillamente no existe razón. De hecho, se trata también de hechos que son litigiosos. Necesitamos informes técnicos, peritajes técnicos para establecer efectivamente si técnicamente es posible llevar a cabo una ciclovía o una vereda o tirar un muro de 1,5 metros que separa los carriles, etcétera. Y el amparo y el habeas corpus en este caso es un instrumento procesal radicalmente inidóneo para atender cuestiones litigiosas. Y en relación a las vías alternas, está fuera de duda que tales vías alternas existen. En este proceso, el juez en lo penal de primera instancia ha constatado en la inspección judicial de febrero del 2022 la existencia de 4 vías alternas. La Defensoría del Pueblo también en su informe, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el informe de 00166-2023, que ha traído a esta instancia, da cuenta de la existencia de 5 vías alternas. No está en discusión la existencia de las vías alternas. Lo que está en discusión, y lo discute la representante de la Defensoría del Pueblo en su escrito, es las características de esas vías alternas, que en su escrito y en su locución anterior refirió que tenían que ser vías alternas que cumpliesen determinados estándares internacionales, prácticamente con las mismas prestaciones que una vía pública concesionada con peaje. Pero, nuevamente, el contenido constitucional de la libertad individual no da derecho a una vía alterna con las características tales que le asemeje a una vía pública concesionada con peaje. Por una razón muy sencilla. Si efectivamente conformase el contenido constitucional, inmediatamente el peaje en sí mismo se convierte en algo irrazonable por innecesario, desproporcionado y por tanto inconstitucional. Pero nuevamente también se trata de la necesidad de emitir informes técnicos, pericias técnicas, para acreditar no solo cuáles son esas exigencias técnicas que tendría que concurrir en una vía pública no concesionada para configurar vía alterna, sino también, y acaso más problemático, establecer si esas 5 vías alternas hoy existentes cumplen o no tales características. Y nuevamente, el habeas corpus es radicalmente inidóneo para atender ese tipo de cuestiones litigiosas. Pero vamos a supongámoslo por un momento, que efectivamente está agredido el contenido constitucional de algún derecho fundamental como la libertad individual. Vamos a suponer que efectivamente las agresiones son manifiestas y no litigiosas. Supongámoslo por un momento. Si esto es así, entonces significará que la inexistencia de una vía, de una ciclovía, o la inexistencia de las veredas, o la existencia de un muro que mide 1,5 metros y que separa los carriles, o la inexistencia de un puente inclusivo, serían los actos agresores. ¿Y qué significaría regresar las cosas al estado anterior? Neutralizar el acto agresor, es decir, que quien tenga la obligación de cumplir, que construya la ciclovía, que construya la vereda, que construya el puente inclusivo, que derribe el muro que separa los carriles, y del mismo modo, si efectivamente es una agresión al contenido de la libertad individual, la no existencia de una vía alterna con determinadas características, entonces regresar las cosas al estado anterior significará ordenar a la Municipalidad de Puente Piedra o la Municipalidad Metropolitana de Lima que dote a la población de una vía alterna con determinadas características. Pero en ningún caso regresar las cosas al estado anterior puede significar, como lo plantea el recurrente en su demanda de amparo y en su recurso de agravio constitucional, derribar las casetas del muro, destruir el peaje. La única manera que hay de destruir las casetas del peaje es si antes el peaje deja de tener existencia jurídica. Solo si deja de tener existencia jurídica podrá dejar de tener existencia en la realidad. Pero conseguir la inexistencia del peaje jurídicamente solo se puede conseguir a través de 2 caminos. O declaramos que el contrato de concesión es inválido, o declaramos que es inválida la ejecución del contrato de concesión. Porque en buena cuenta lo que el recurrente le pide a este honorable tribunal es que se pronuncie sobre la validez del contrato de concesión.
Y para terminar, se ha sostenido que efectivamente se ha dicho que existen actos de corrupción en la base del contrato de concesión. Mientras no se emita una sentencia por órgano competente a través del procedimiento previsto que declare la existencia del acto de corrupción, el acto de corrupción jurídicamente no existe. Podrá existir en el discurso político, podrá existir en el discurso social, pero no podrá existir en el discurso jurídico. No podrá ser empleado como elemento de la argumentación jurídica para justificar la solución de ningún problema jurídico. Y este alto tribunal no es el órgano competente y, desde luego, este proceso de habeas corpus no es el proceso idóneo para declarar la existencia de un acto de corrupción con determinados contenidos o determinadas características. Y si eso ocurriese en el futuro, y con mucho respeto lo digo, tampoco será este alto tribunal el competente, ni el habeas corpus la vía idónea, para establecer cómo impactó el acto de corrupción declarado en la validez del contrato de concesión. En uno y otro caso, la competencia, en el caso del juez penal y del proceso penal para establecer el acto de corrupción, y en el caso de el tribunal arbitral y el proceso arbitral para determinar cómo impacta en la validez del contrato de concesión. Señor presidente, le ruego que el tiempo que me resta se lo pueda destinar a mi colega. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, señor presidente, Le señores concedemos magistrados. 3 minutos más para que tenga los 5 también. Perfecto. ¿Ahí va a hablar la doctora o no? ¿Va a hablar ella? Pregúntale. Ya. Conforme. Ya. Tiene 4 minutos. Señor presidente, solo como una cuestión previa, se habló de una acumulación con un amparo que es la causa 6. No estamos en eso. Perfecto. Me voy a permitir... Es un pedido que ahora han sido convocados 2 causas. Muchas gracias, señor presidente. Primero me voy a referir a lo que ha dicho de manera política el señor alcalde. Acto de corrupción no existe, por el contrario, existen 2 laudos donde la Municipalidad de Lima es parte, donde se ha determinado que no ha existido acto de corrupción alguna en la adjudicación del contrato. Yo no he venido a hablar acá de la señora Susana Villarán y sus procesos, como los procesos de lavado de activos que puedan tener otras personas, porque los rige la presunción de inocencia. Por eso creo que no es materia del debate. Lo que creo que es importante es que se ha pedido por parte del doctor Eto que se reconvierta el habeas corpus por un proceso de amparo. Entonces la pregunta que me viene inmediatamente es, el habeas corpus estuvo mal demandado. Y cuando se pide reconversión, ¿qué tendríamos que ver inicialmente? Legitimidad e indefensión, 2 cosas que el tribunal ya ha dado por sentadas. ¿Tiene legitimidad un tercero para demandar derechos individuales? Y el doctor también lo contestó, estos son derechos individuales homogéneos. Cuando estamos frente a derechos individuales homogéneos, no puede venir un tercero a demandar por ellos, porque estamos en un proceso constitucional de control concreto. Y en el control concreto, cada quien debe demostrar su agravio. Esto no son ni derechos colectivos ni derechos difusos. Estamos, como bien se ha dicho, con derechos homogéneos. Eso por el lado de la reconversión. Otro punto que creo que es importante tocar en este momento es lo que ha graficado el doctor Pairazamán en su exposición y en su presentación. En efecto, existe una insatisfacción de vías alternas. La pregunta es, ¿de quién son responsabilidad las vías alternas? Y creo que eso puede ser la solución a todo este problema. Y si vemos el contrato de concesión, no hay una sola alegación ni una sola mención a vías o rutas alternas, porque el contrato de concesión solo regula lo que es evidente, la ruta concesionada. La ruta alterna, señores magistrados, es responsabilidad de la municipalidad distrital y la municipalidad metropolitana. No porque se haya pactado en un contrato irregular, ni sino porque hay norma positiva que lo señala. El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que dice, la gestión de infraestructura vial urbana será efectuada por los gobiernos locales. Y la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala que ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción o el comercio, es responsabilidad de las municipalidades. Si en efecto hay un caso de insatisfacción de la vía alterna,
es responsabilidad única y exclusiva del gobierno local y el gobierno provincial. Y una muestra clara de esto, si vemos la Panamericana Sur, donde resumió el colega de la Defensoría, que también está la concesión, vamos a ver la vía paralela, que es la Panamericana Antigua. Hoy podemos ver que es una vía de alto nivel, de concreto armado, de 4 carriles. ¿Alguien dice que no se pudo hacer una buena vía alterna? Sí lo hizo el doctor Jorge Muñoz, que se puso a trabajar y hizo una excelente vía alterna, que corre en paralelo por la vía concesionada. Por esas consideraciones solicitamos que se declare infundada la demanda. Muy bien. Una réplica, ¿no? Una réplica muy concreto, por favor. Bien, doctor. 3 minutos. Señores magistrados, nosotros estamos postulando, así muy sencillo, si se respetan los derechos al libre tránsito, la locomoción y lo que es derechos conexos, que sigan las inversiones. Pero si no se respetan, que por cuestión de dignidad se retiren las casetas. No estamos yendo contra el contrato. Yo no me opongo al contrato. Yo me opongo que ahí está vulnerando los derechos de esa zona, más o menos de Shangri-La, hay cerca de 100.000. De la otra parte, cerca de 50.000. Son 150.000 afectados de una forma directa. Y de acuerdo a la referencia de la Defensoría del Pueblo, son 2.500.000. Y está demostrado con esos gráficos que hemos presentado que sí había vías auxiliares y que han colocado muros. Aquí el detalle está en que el municipio de Lima, más Ruta de Lima, no sé qué han hecho, pero ahí están los muros. Y están afectando a toda esta población. No solamente en cuestiones, digamos, como hablan los señores de Ruta de Lima, por un taxista. El alce costo, digamos, de los señores que van a comprar sus productos a un mercado, los señores que salen, digamos, del hospital, justamente no tienen alternativa, no solamente veredas, ciclovías, no, es un conjunto de derechos conexos, a la libertad integral, a la libertad, digamos, a la vida, lo que es la parte urbanística, lo que es, digamos, tantos óxidos que ocurren de tantos carros que pasan por ahí. Afecta, digamos, a la parte de salud, social, la parte económica. Ellos son los responsables y tienen que dar solución a este caso, señor. Con todos los elementos que he presentado hoy día y la audiencia anterior, deseamos que se postule y que sea positiva fundada nuestra demanda. ¿2 minutos? ¿Alguna réplica? Doctor Eto y doctor Castillo. Quisiera también que el señor alcalde pueda refutar un componente fáctico. ¿Cómo no? Que es necesario. 2 minutos cada uno. Ya. Sí, muy buenas tardes. Lamento escuchar imputaciones de un señor abogado acá. Acá la señora Villarán reconoció públicamente, caballero, por su intermedio, señor, públicamente un programa de Nicolás Lucar que recibió 12 millones de dólares de coima. Es un hecho público internacional, único en la historia de la tierra, no existe. Una alcaldesa que en un programa de radio reconozca que ha recibido coima para reventar la vida a la gente más vulnerable de Lima. Me sorprende que usted haga insinuaciones a mi persona. Yo tengo investigaciones, sí, pero ¿sabe de quién? De Vizcarra, ya de la época de Vizcarra. Y eso lo estoy recontra ganando porque es totalmente falso. Pero no va a comparar, pues. Eso lo que lean en su cara, se lo digo. Y otra mentira que escucho acá. Autopista Sur. Está preexistente, la antigua Panamericana Sur, pues. Yo he dicho muy claro y no lo tocan. El tema de cómo se define la fuga de peaje. La fuga de peaje, la fuga de peaje definida por esta banda criminal, dice, acción o omisión de cualquier autoridad gubernamental que afecte los ingresos funcionarios. Por favor,
más claro el agua. O sea, puedes ver todo el marco jurídico preexistente, pero aquí están violando ese marco jurídico. Cualquier acción o omisión del municipio distrital o la provincial. O sea, yo levanto esos cargos, pues son directos, imputaciones realmente muy bajas. Muchas gracias, caballero. Sí, cuando pedimos la reconversión procesal es porque aparte de la afectación a la libertad de tránsito, la libertad de locomoción, está en juego colateralmente una compleja gama de derechos fundamentales. Puede salir como habeas corpus, pero el habeas corpus tendría que pronunciarse solamente por la libertad de tránsito. En cambio, en el amparo es más omnicomprensivo y tutelador. Eso por un lado. Por otro lado, como consecuencia de este proceso, o de ambos, tranquilamente el Tribunal Constitucional puede emitir una sentencia con efectos más allá de las partes. Eso, la doctrina contemporánea en la teoría de las sentencias constitucionales se llama sentencia estructural de amparo. Y la sentencia estructural de amparo puede declarar ese estado de cosas inconvencionales y soluciona todo de un solo fallo, toda esta lamentable situación que vive nuestra patria y sobre todo estos distritos que son los que legítimamente se ven afectados y por lo tanto este tribunal solo le corresponde pronunciarse sobre la tutela de los derechos fundamentales. Los demás aspectos colaterales que están vinculados a los temas de las concesiones, eso es agua para otro molino, que es los problemas de arbitraje. Muchas gracias. Muy bien. Doctor. 2 minutos. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Sí debo aclarar algo porque acá se ha leído una cláusula a medias. Es bien fácil venir y leer cosas a la mitad. Se ha leído la cláusula 1.102, puntos de fuga. Y se ha leído únicamente la parte que dice acción u omisión de cualquier autoridad gubernamental susceptible de afectar los ingresos del concesionario. Y pararon ahí. Pero esto tiene una coma y tiene por lo menos 5 renglones más que dicen, tales como la construcción, mejoramiento o ampliación de las vías que intercepten o atraviesen la concesión. ¿Qué es un ejemplo claro de punto de fuga? Es, acá está el peaje y hacemos esto para sortear el peaje. Entonces, una persona que viene por acá sortea el peaje e ingresa en la concesión. Entonces, lo que han debido es hacer, leer completa la cláusula que diga que solo habrá punto de fuga si se interceptan o se atraviesan el área de concesión. Y solo un ejemplo, ahí vemos la Panamericana Sur antigua, que dicen que preexiste, como preexisten las calles que ha puesto el señor Paraisaimán, que dicen que preexisten, y miren cómo eran, muy similares a la de las fotos que ha presentado el doctor Paraisaimán. ¿Y qué hicieron? Eso que vemos, donde hay basura, y hay 2 vías, y hay ambulantes y carros tirados, lo han convertido en una pista de 4 vías. Lo que quiere decir que sí se puede si hay una voluntad política. Y las vías alternas son responsabilidad, como lo he dicho, no por pacto del contrato, sino por imperio de la ley de la municipalidad distrital y la municipalidad provincial. Y por último, existe norma expresa, la ley 15773, que establece una obligación que la vía concesionada tiene que ser superior a la vía alterna. Y el propio informe que ha presentado la Municipalidad de Lima en este expediente, en este año, antes del informe anterior que tuvimos en la Sala 2, acredita la existencia de vías alternas. Y en efecto, es muy interesante porque pone los tiempos. Y en efecto pone la vía concesionada, en un caso es 17 minutos más rápida, en otra 11 minutos más rápida. ¿Acaso esa no es la lógica del contrato de concesión? ¿No es la lógica que la vía concesionada sea más rápida? Y no solo es lógica, es el imperio de la ley 15773 que obliga a que la vía concesionada sea más rápida. El propio informe de la municipalidad demuestra que hay vías alternas. Probablemente no el estándar o la satisfacción que se quisiera, como la muestra que había en la Panamericana Sur, pero si queremos que existan, el día de mañana la Municipalidad Distrital con la Municipalidad de Lima podrían hacer que cambie. Muchas gracias, señores magistrados. Muy bien. Preguntas, magistrado Ochoa. Abogado de Rutas de Lima. ¿Sí? Sí, doctor. En todo caso, los abogados que quieren responder sobre este punto. De un lado hemos escuchado que hay 5 rutas alternas. El doctor Castillo así lo ha manifestado. De otro lado,
usted nos ha explicado que el contrato no impide la ejecución de vías alternas, pero ¿hay algunas restricciones, algunos estándares al respecto? Porque me ha dicho, bueno, probablemente no satisfacen las necesidades de los usuarios, pero eso es responsabilidad de la municipalidad. Esa es la tesis. Eso por un lado, que nos aclare. Y un segundo tema es el asunto de los arbitrajes. ¿Nos podrían explicar cuál es la controversia que se está debatiendo a nivel del arbitraje de inversiones, tengo entendido? ¿Nos podría explicar ambos aspectos? Sí, señor magistrado. Comienzo por el tema de los arbitrajes. Existen dos arbitrajes donde han sido parte Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima. Los dos primeros iniciados por Rutas de Lima con reconvenciones de la Municipalidad de Lima. Y para lo que imagino que es importante este tribunal, las dos reconvenciones fueron la nulidad del contrato de concesión por actos de corrupción. Llevaron al fiscal Vela, inclusive, a que declare a Washington sobre casos de corrupción. En esos dos arbitrajes ya culminados, existe un laudo con la calidad de cosa juzgada que declara infundada la reconvención y declara que para efectos de la adjudicación del contrato de concesión y para las adendas que se firmaron, no existen actos de corrupción. Sobre el tema de las vías alternas, ¿no hay entonces una controversia a nivel arbitral? No. No hay. No. Sobre vías alternas no, señor magistrado, porque el contrato de concesión no regula vías alternas. No podría haber. No regula vías alternas. No, porque la vía alterna es una vía que es potestad del municipio desarrollarla, tenerla. El municipio podría ponerla en valor, mejorarla, construir otra nueva. Ya, y en nuestro régimen jurídico en el Perú, los contratos que usted conoce, ¿regulan o no regulan aspectos relativos a vías alternas? Gracias. No, doctor, porque incluso, gracias por la pregunta, en el Perú existen múltiples peajes que no tienen vías alternas y por eso no son inconstitucionales. Un ejemplo es el peaje que le sigue al de Rutas de Lima, el de Chilca. Si vamos hasta Chilca, usted llega al peaje, que creo que son 16 o 18 soles, no lo recuerdo en este momento, y no hay una sola vía alterna, hay que pasar. Igualito el de Tumbes, el de Arequipa, el de Corcona, no existen vías alternas y por eso los peajes no son inconstitucionales. Sobre estos mismos puntos, ¿algunos abogados quieren explicar algo? Sí, señor. ¿Sí? Si me permite, muy buenos días. Efectivamente, vengo en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Yo formo parte del área técnica y que ve los arbitrajes y el contrato. Déjenme informarles que en el caso de este contrato no se regula una vía alterna, pero sí se regula lo que es un punto de fuga. Y efectivamente, como bien lo ha leído aquí el abogado de la otra parte, esta definición tan ambigua y tan general de puntos de fuga impide que cualquier autoridad gubernamental pueda ni siquiera mejorar o implementar una vía alterna, como debe ser eficaz y segura. Lo que hoy existen son algunas rutas alternativas que la gente tiene que tomar, que de ninguna manera son rutas alternas y de ninguna manera cumplen o satisfacen la movilidad que tiene que ejercer la población de Puente Piedra. Además, su posición es que hay un impedimento contractual. Efectivamente, cualquier acción o omisión de cualquier autoridad gubernamental que impida o que incluso pueda materializarse a través de una implementación, mejoramiento, que cruce o intercepte la vía Panamericana Norte. Eso es lo que dice la definición y muy bien lo he leído aquí. Es motivo por el cual si tú tocas la vía Panamericana Norte de alguna manera para hacer una vía alterna, eso se declara fuga de peaje, que hoy en día está siendo reclamado en dos arbitrajes ya, incluso en el actual, en el arbitraje 3 que tenemos. Y esas vías alternas que se han mencionado, 5, no estarían dentro de ese ámbito. No, no estarían, y además hay una contraposición de parte de la parte demandada del concesionario. En el caso de Panamericana Sur, señores magistrados, ellos están reclamando fuga de peaje por sumas millonarias que deben compensar la municipalidad. Y en ese caso sí es fuga de peaje, pero en el caso de la Panamericana Norte le llaman rutas alternas, cuando no es así. ¿En qué vía están reclamando? Panamericana Sur. No, es sobre… Villa.
Le entendí que había La un reclamo. antigua Panamericana- Que había un reclamo al respecto, ¿entendí eso? Me parece. Sí, hay un arbitraje que se está Un ventilando. arbitraje sobre ese tema específico. Correcto, punto de peaje, fuga de peaje en la Panamericana Sur, lo que hoy está ¿En qué arbitraje está? arbitraje 3, interpuesto en el diciembre del 2022, y que hoy estamos en proceso de contestación y de demanda del ¿Ante arbitraje. qué tribunal arbitral? Un CITRAL, un tribunal ad hoc que sigue las reglas del O UNCITRAL. sea, sobre el tema Fuga de peaje. específico Fuga de peaje. llamada fuga de peaje. En Panamericana Sur le llaman fuga de peaje, pero en Panamericana Norte le llaman rutas alternas. Y es el mismo criterio, y por una sencilla razón. El contrato es tan amplio y tan ambiguo en algunas definiciones que no permiten parámetros o criterios que puedan ayudar a una interpretación en favor de la población de la zona urbana. Es decir, existe un arbitraje sobre este tema, Sí, correcto. sobre un Es aspecto correcto. de esta controversia. Pero en Panamericana Sur es lo que está reclamando el concesionario en este momento. Gracias. Sí, doctor Monteagudo, una pregunta. Sí, yo quisiera, por favor, que se nos clarifique algo sobre lo que se acaba de señalar. ¿Hay un arbitraje respecto de este caso? Usted nos ha hecho referencia a Panamericana Sur. Yo quisiera entender bien, ¿hay un arbitraje internacional pendiente de resolver respecto a este caso? No, en el caso de Panamericana Norte, Ya que es el caso en que solamente estamos. en Perdóneme, Panamericana es Sur. que es el caso en que estamos. Su referencia a Panamericana Sur no tiene que ver con esta problemática, ¿no? No, Ya. pero lo menciono porque el De acuerdo. concesionario lo ha Ya. señalado. De acuerdo. En la decisión de resolver unilateralmente el contrato, que es materia de esta discusión, Así es. ¿ha sido llevado a arbitraje? Sí, señor. Ya, Está ¿y en el ese arbitraje proceso ha concluido? No, todavía no. Estamos en proceso. Entonces, a ver, que yo quisiera que tengamos La esto bien caducidad fue declarada en enero del 2023 y el concesionario incorporó su pretensión de la caducidad ilegítima que habría implementado o comunicado la municipalidad en marzo del 2023. Actualmente está en ventilación. Esto Ya, que se da. entonces quisiera, perdone, presidente, quisiera que se esclarezca bien este punto, y si hay algo que aclarar la otra parte también lo Claro que pediría. sí. Hay una parte de esta discusión que todavía se encuentra, es decir, la validez del contrato, la decisión de resolver el contrato, que se encuentra sujeta a un arbitraje internacional. Eso está Es claro. correcto. Ya, bien, es gracias. correcto. Pero lo informa en este ambiente el concesionario y quiere equiparar los conceptos de Panamericana Perdone, Sur a doctora, Panamericana yo le estoy preguntando sobre norte, no sobre sur. No. Ya, sobre norte hay Sobre una discusión norte, no. pendiente en materia de resolución del contrato. No, ¿No? no. Sí, por favor. Doctor, se ha hablado que existen 3 procesos arbitrales, 2 concluidos. En los 2 concluidos, la Municipalidad de Lima reconvino la nulidad del contrato por actos de corrupción. Esas 2 reconvenciones han sido declaradas infundadas. Existe un tercer arbitraje iniciado por Rutas de Lima ante la declaración del alcalde del mes de enero de la caducidad del contrato de concesión. Eso nos llevó a un arbitraje que ahorita está en trámite. Doctora Pacheco. No, Perdón, estamos en la estación de preguntas. Entonces los magistrados le dicen a tal persona o tal otra. Doctora Pacheco. A ver, a lo mejor mi pregunta es muy elemental, pero para mí el problema de fondo es que hay toda una población de Puente Piedra que se ve afectada seriamente porque hay un peaje que les eleva muchísimo el costo de vida cuando quieren atender necesidades básicas como son a ir al hospital, lo que nos han enseñado de los bomberos. Por otro lado, ustedes nos dicen que no hay previsión, según el contrato, para hacer una vía alterna. Nos ha dicho el alcalde que se ha modificado este contrato 33 veces. ¿No se puede modificar 34 veces para que ustedes se pongan de acuerdo y faciliten o se aclare que no sería un punto de fuga que se haga una vía alterna? Quisiera que me contesten si habría una viabilidad en parte de Rutas de Lima. Sí, doctora, muchas gracias. No es necesario modificar el contrato porque desde ya lo digo, el hecho que se ponga en valor esa vía que se ha mostrado en la lámina por el doctor Pairasamán no significaría el inicio de un arbitraje ni un punto de fuga. Punto de fuga es tratar de sortear el peaje e ingresar a la vía concesionada. Es más,
si quieren el día lunes, que estén las dos municipalidades y va el equipo de Rutas de Lima y que se comiencen a limpiar todas esas vías alternas y se pongan en valor. No va a haber ningún arbitraje, como no lo hay por la Panamericana Sur tampoco cuando se puso en valor. Bien, como decimos, no creo que también quiere decir algo el doctor Castillo, pero me parece que a lo mejor usted me dice, no hay necesidad de modificar, pero puede haber una adenda, porque nos pueden decir las palabras, las lleva el aire, se dijo en la audiencia, pero ustedes podrían pactar por escrito que puede construirse esas vías alternas y que no se van a calificar como puntos de fuga. Podría hacerse sin ningún problema, doctora. Okay. ¿Usted quería decir algo? Muchas gracias. En relación a lo primero que usted refirió, a aquello que parece estar de fondo finalmente en este problema, que no solo es jurídico, también es un problema social. El acuerdo municipal, si no recuerdo mal el número 011 del 19 de enero de este año, precisamente atañe a lo que usted refiere. Y por eso ese acuerdo sostiene que el interés público ha sido quebrado, porque detrás hay una población vulnerable y este peaje parece ser abusivo. Y en ese acuerdo se citan una serie de informes técnicos en la línea de lo que finalmente resuelve ese acuerdo, que es sostener el quebrantamiento del interés público y a continuación declarar la terminación unilateral del contrato. Esta situación permite inferir dos conclusiones. Una, que es un asunto técnico, que es un asunto que reclama actuación probatoria. Si efectivamente hay agredido con hechos de una manera tal el interés público, porque el interés público es una categoría tan abierta que reclama ser concretada, y concretada a través de actos que tengan cierta intensidad para negar aquello. Y lo segundo que permite inferir es que este asunto está siendo objeto hoy de un arbitraje, porque en definitiva, como referí en mi alocución inicial, pretender lo que pretende el recurrente irremediablemente va a significar preguntarse por la validez del contrato. El contrato es válido porque no vulnera el interés público, es inválido porque sí vulnera el interés público. Ese es un asunto que, si entramos a esa discusión, habría que preguntarse si esta es la vía idónea y con mucho respeto también habría que preguntarse si este es el órgano competente. Muchas gracias. ¿De parte de la municipalidad quisieran decir algo sobre esa posibilidad? Sí. Disculpe que intervenga en este tema, pero un tema de hechos también. Durante varios meses, tratando de que este problema se resolviera, como usted bien lo dice, dado que habían hecho 33 adendas, no, sí lo planteé directamente, ¿no? Que esa caseta que viola pues los derechos, no solamente de las ambulancias, no, es el tema de que mucha gente en Puente Piedra son microempresarios, que su facturación como familia es 1.000 soles al mes, ¿ya? Y usan taxi, y usan cúster, y usan combi, y llevan sus productos a mesa redonda, y acá en el Mercado Central. Entonces hay gente que no solamente ve afectado, es de los 1.000 soles que facturan, 200 soles se van en peaje. Perdón, señor alcalde, disculpe que le interrumpa, pero... Y termino con esto. Es que no me está respondiendo... Es que termino, de que estoy dando la introducción para que se pueda entender, que no solamente son ambulancias. Eso afecta a la economía de más de 1 millón de personas. El tema que propuse en su momento era que se mueva la caseta de peaje fuera del área urbana y que esté más a la salida de Ancón. Eso lo planteé, pero nada que ver. Se agarran de un contrato que nace de actos de corrupción, ¿no? Por más que pueda haber, no sé, temas legales de una señora que en su momento era parte de este tribunal que dijo que sí era corrupto, ¿no? Pero bueno, la solución práctica sí la vi en su momento. Mueva los peajes. No, pero eso es una solución que hayan dicho que no. La otra solución es que ustedes construyan unas vías alternas y más eficientes para que la gente pueda llegar no con tanto problema. Tal como está redactado el contrato. Por eso le digo, si hacen una adenda y dicen los representantes de Rutas de Lima que estarían dispuestos a hacerla, no habría. Pero bueno, ok, comprendo su punto de vista, entiendo. Pero es que, ¿sabe qué pasa, doctora, también? Que la violación ha sido de tal magnitud, son 120 millones de dólares por 10 años.
de facturación. 1.200 millones de dólares que se han ido a cuentas brasileñas. Pero Y eso otras es más. otro tema, señor Otro alcalde. tema, pero le digo también todo el trasfondo. Ok, gracias. Magistrado Gutiérrez. Sí, ahora con mi pregunta, básicamente, gracias por el señor abogado Castillo. Sobre el tema concreto, usted señala que no habría posibilidad de un control, que este no sería la instancia donde tendría que realizarse un control como este. Técnicamente lo que usted estaría diciendo es que un contrato no podría afectar derechos fundamentales. No digo eso. Entonces, Lo que sostengo... Entonces un contrato sí podría afectar un derecho fundamental como la libertad de tránsito. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, entonces, en el caso concreto, para usted alega que aquí no habría, este contrato no afectaría la libertad de tránsito. Si usted me permite, por favor, Adelante. desarrollar la idea. Lo que he sostenido, y sostengo, si usted me permite decirlo así, es que los hechos que están referidos, tanto en el escrito de demanda como en el recurso agrario constitucional, no significan la agresión de ningún contenido constitucional, de ningún derecho fundamental. Y le digo también, añadidamente, la naturaleza de un proceso de habeas corpus no es una que se preste para actuar pruebas. Aquí, efectivamente, un contrato puede vulnerar derechos fundamentales, pero preguntémonos por el acto agresor. ¿El acto agresor reclama de actuación probatoria para darlo jurídicamente por cierto, por realizado? Si la respuesta es que sí, y este es uno de esos casos, entonces la vía del habeas corpus es radicalmente inidónea. Y, añadidamente, preguntémonos, lo que estamos discutiendo es de competencia del Tribunal Constitucional en este caso, que efectivamente es el guardián máximo, el controlador máximo de la constitucionalidad, pero preguntémonos, ¿lo que se está pretendiendo no supone irremediablemente poner en discusión la validez del contrato? Y efectivamente supone la validez del contrato cuestionarla, porque lo que está reclamando es, o se está pretendiendo es dejar sin efecto real, que en la vida real no existe el peaje. Y eso solo puede ser conseguido si es que antes ese peaje dejó de existir jurídicamente. Y para que deje de existir jurídicamente debe ser declarada la invalidez del contrato o la invalidez de su ejecución. Y entonces ese tribunal ya ha sostenido que no es el competente para determinar validez de contrato. Sí, bueno, pero lo que ocurre es que si usted admite la posibilidad de un control constitucional de un contrato, precisamente eso también va a tener una incidencia o un nivel de carácter constitucional y de control constitucional en determinado grado, entendiendo que un contrato primero se reconoce la Constitución y luego después se establece una cláusula limitante, ¿no? Dice que no se ampara el abuso del derecho, el artículo 103 de la Constitución. Entonces, el artículo 103 dice, no se ampara el abuso del derecho, eso podría ser, vamos a ver al final, una condición para que un órgano de control pueda intervenir. Usted plantea algo interesante, hay un elemento ordinario, probatorio, pues perfecto, pero el habeas corpus y los procesos de tutela también podrían tener un pequeño espacio probatorio, usted también eso lo sabe, doctor, pero más allá de ese tema, en este caso en concreto, teniendo, como lo ha señalado la otra parte, lo hemos visto en los medios también, un acuerdo ilegal, ilícito, mucho se habla en otros ejemplos, ¿no?, que ha generado este contrato, o sea, una suerte de abuso para poder llegar a cláusulas que provisionen determinados recursos, no para los fines propios del peaje, sino para fines ilegales, el origen mismo, ¿no? Y en la proyección, una permanente limitación, que al final termina haciendo prácticamente imposible, pues, o sea, he visto con buena intención seguramente de las partes, pero prácticamente imposible poder crear una vía alterna, no se puede salir, si entras no puedes salir sino prácticamente hasta que termines la vía, o sea, no, o sea, inclusive el servicio mismo, no sé, yo veo la misma autopista de hace 10, 15 años, la misma, no sé, ¿cuál es el servicio? Porque tiene un peaje, tiene que ser siempre un servicio óptimo, un mejor servicio para la ciudadanía, ¿no? Entonces, todos estos elementos que estamos planteando, ¿no?,
más bien no serían elementos concurrentes que adviertan que aquí en todo caso lo que se está generando con todos estos actos es una afectación potencial al libre desarrollo de la libertad de tránsito, que no solamente tiene que ser, pues, ¿sabe qué? Usted váyase por la vuelta, ¿no? Sino pues también un óptimo servicio, ¿no? Un óptimo servicio, un servicio adecuado para la colectividad, porque también de esa manera podría vulnerarse la libertad de tránsito, no solamente impidiendo una vía, sino también afectando un adecuado servicio que debería tener un servicio de peaje. Que eso también debería integrarse dentro de lo que se entiende por libertad de tránsito, ¿no? Vía concesionada, un servicio adecuado. ¿No sería eso correcto? Y eso no sería también objeto en todo caso de tutela constitucional. Entiendo que para usted no, ¿correcto? Entiendo que para usted eso debería verse en el proceso ordinario. Sí. Señor magistrado, y le ruego, me perdone si no entendí bien lo que me ha planteado, pero le respondería de esta manera. Eso que usted refiere con la expresión abuso de derecho es una categoría, como bien sabe usted, de la que en la teoría jurídica sería de máximo grado de indeterminación, y son las que más reclaman concreciones. Concretemos. ¿Dónde está el concreto acto del cual se pueda jurídicamente calificar que ha producido un abuso de derecho? Y luego preguntémonos, ¿ese concreto acto está aprobado? ¿Hay una exigencia probatoria satisfecha, un estándar probatorio satisfecho? Y luego, si efectivamente los hechos están acreditados, me parece que no es posible dejar de preguntarse por la competencia, porque es verdad, el Tribunal Constitucional puede controlar la constitucionalidad de un contrato, incluso de la ejecución de un contrato. De hecho, la Constitución pone una condición para la validez del contrato, que es que haya sido suscrito con respeto a la Constitución y a las leyes. Pero la cuestión no es precisamente si se trata, hay o no una prescripción constitucional que habilita el Tribunal Constitucional. La cuestión es si se trata de una agresión que tiene las condiciones para ser atendida a través de un procedimiento de naturaleza tan sumaria como el habeas corpus. Y permítame terminar con esto. La referencia al abuso del derecho está muy vinculada a la referencia al interés público. Usted en la pasada audiencia añadió una categoría que era la proscripción de la arbitrariedad y sostuvo en su pregunta, si no recuerdo mal, usted me corrige y si me equivoco le ruego perdón, usted refirió que era un contrato en el que no solo manifestaba abuso del derecho, sino también un quebrantamiento de la proscripción de la arbitrariedad. Y esto lo sostuvo al reconocer, al usted sostener que había actos de corrupción. Como hay actos de corrupción, se presume que se abrieron las puertas al abuso del derecho, a la proscripción de la arbitrariedad. Y con todo respeto, señor magistrado, permítame decir que en ese razonamiento la premisa fáctica no es válida, porque jurídicamente el acto de corrupción, para que tenga existencia jurídica, necesita de una sentencia que se emita por órgano competente, procedimiento previsto, y que declare en qué consistió y con qué características se dio ese acto de corrupción. Sin duda que es un elemento que sirve en el discurso político, en el social también, pero no en el jurídico. Necesitamos... No importa la confesión, no importa el video, no importa la confesión de la persona que suscribió el contrato, del medio corruptor, no importa nada de eso. O sea, tenemos que esperar una sentencia. Jurídicamente, el acto de corrupción reclama como premisa que le cause al nacimiento jurídico esa emisión de esa decisión, de esa sentencia. Le ruego, señor magistrado, le concedo un minuto a mi colega. Ya me entendí, eso está claramente. Le quería preguntar a todo caso, doctor Eto, para la contraparte, si es que no habría en el caso concreto una suerte de, digamos, afectación a la libertad de tránsito por abuso del derecho. O sea, una afectación a la libertad de tránsito por incumplimiento contractual o ejecutando cláusulas que tienen un contenido ilícito, ilegal. En el marco de la autonomía de la voluntad de las partes, se pueden llegar a pactar aspectos que terceros se van a sentir afectados. Y se genera ahí un tema de abuso del derecho en esa presunta libertad de ambas partes. En segundo lugar, si esta concesión tiene un impacto demoledor
en el mundo óntico de la realidad del ser. Todos los días, minutos, segundos, la gente pasa por ahí y tiene que bancar el pago. Y obviamente el gran tema acá es que mucha gente de Puente Piedra y demás aledaños se ven seriamente afectados. Este es el tema de discusión. No se requiere mayor erudición. Se le pide al tribunal sensatez, juicio, ponderación para que solucione este problema del cual hasta la fecha está allí pendiente, y creo que ya con este pleno se conjugan los dos procesos que me interesan a mí, el amparo y este habeas corpus. A su respuesta, efectivamente, un contrato sí afecta la libertad real de tránsito y los demás derechos colaterales a esa libertad. Gracias, gracias. Creo que le iba a completarse la respuesta y con eso ya. 2 minutos, señor. El tema de mi postulación es derechos humanos, libertad de tránsito. Yo he hablado acá, pero solamente son teorías, postulaciones, pero sería bueno y pediría al Pleno, si es necesario, hacer una visita constitucional, una inspección constitucional en el mismo peaje, y se va a dar cuenta ahí, señores magistrados, que sí han existido las vías auxiliares, y justamente la Municipalidad de Lima, con Ruta de Lima, lo han cerrado con muros, en ambas partes. Inclusive, cuando había un reclamo de Coprilca en el año 2017, el 12 de enero, donde había la movilización más grande, justamente ahí hay las cabinas que vienen de sur a norte, están ahí sacadas, pero no hay ocupación, o sea, sí hay los espacios. Y si hablamos de lo que es las vías alternas, hay que tener en cuenta que la Panamericana es una vía internacional, debe tener sus vías auxiliares, sí o sí, tiene por ley, pero no sé qué ha pasado con ellos. Y si hablamos de rutas de las vías alternas que están hablando, ¿sabe qué, señores magistrados? De repente los señores no conocen Puente Piedra. Hay 3 alternativas justamente para hacer las vías alternas. Una justamente, si, no es pero es una consideración que lo pongo a ustedes, es por lo que es, por la zona, digamos, de la carretera antigua, entra por la Policía Nacional, entra a la zona de Las Ánimas y baja lo que es a Shangri-La, y va justamente a Canta Callao o al Callao. Y la otra vía alterna que se puede hacer es por acá, por las Torres, que sale para Comas. Lo que sucede es que no conocen, están especulando, hablan de teorías, motivaciones, pero no están siendo incisos con conceptos claros, precisos, creíbles. Una cosa es hablar, agarrar un libro, y otra cosa es estar en la cancha. Y reitero mi pedido a ustedes, señores del Pleno, que hagan una inspección constitucional en el mismo peaje y ustedes se van a dar cuenta de que hay vulneración de los derechos. Y estamos perjudicados 2.500.000 habitantes. Gracias. Okay, muchas gracias. No, ya no, perdone, pero como son la 1 de la tarde, el doctor quería hacer Helder Domínguez, ¿no? A lo mejor ahí hay oportunidad para que usted pueda... Gracias, vicepresidenta. Algo muy sencillo. Cuando se suscribió este contrato de concesión el 9 de febrero del 2013, pareciera que en ese momento, o sea, hace 10 años, no se han originado estos problemas que hoy cada uno está narrando, ¿no? Pareciera que estos problemas han sido posteriores. Me refiero a la afectación, a la supuesta afectación de algunos derechos. Si esto fuera así, me gustaría a ambas partes, el petitorio es que se ordene el retiro de la caseta de peaje. Ese es el petitorio. ¿Eso qué significa? ¿Destruir ese peaje? ¿Trasladarlo a otro lugar? En términos concretos, me gustaría escuchar a ambas partes, si es que tuvieran la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí. Sí. A ver. Doctor, perdón.
minuto, perdone. Claro, un minuto. Sí, va y viene. Ahorita seguro que se escucha. Sí, doctor, respondiendo a su pregunta, algo que es también importante, que este peaje preexiste al 2013. Este peaje es de los años 90, rutas de Lima llega en el 2013. Entonces también nos preguntamos por qué no hay habeas corpus de los años 90 sobre este peaje, no lo tenemos claro. Rutas llega a partir del 2013. Gracias. ¿Algo quieren añadir? Brevemente también, por favor. Sí, brevemente. Efectivamente, este peaje antes del año 2013 estaba administrado por la empresa municipal EMAPE, efectivamente. Y sí, a la pregunta de por qué antes no se reclamaba y ahora sí, tomen en cuenta dos cosas. Primero, el precio que cobraba EMAPE era 2,11 soles. Este contrato preveía que se suban las tarifas únicamente si se concluían las obras obligatorias, lo cual es bastante razonable. Era el incentivo para que el concesionario culmine con las obras obligatorias para subir el peaje. Sin embargo, eso fue modificado en una de esas tantas modificaciones que no pasaron ni por MEF ni por Contraloría, parámetro lesivo que también ha sido objeto de la caducidad. Pero además de eso, hay que tomar en cuenta que cuando en los años 90 e incluso en los años 2012, la ubicación del peaje no tenía la densidad poblacional alrededor. Es totalmente diferente la situación. La realidad ha cambiado muchísimo. No había el hospital que hoy mencionan, no estaban los colegios que hoy mencionan. Era un peaje donde no había la cantidad de población que hoy tenemos afectada. La realidad cambió y razón por la cual el señor Pérez Amán hoy pide el retiro y la administración pide y la municipalidad pide en su allanamiento que se retome la administración de estos peajes para que se pueda reubicar y se deje de afectar los derechos fundamentales de la población cercana, que hoy tiene colegios, que hoy tiene centros de abastos, que hoy tienen mercados mayoristas, entre otros. Ok, muchas gracias. Bien, antes de terminar la vista de esta causa, yo quisiera hacer una invocación porque realmente es un tema social que preocupa muchísimo, que hay mucha gente que está siendo perjudicada por lo que sabemos, porque no están las vías alternas. Yo le pediría a las partes, porque como dice la sabiduría popular, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Entonces, si se puede llegar por la vía pacífica del entendimiento y que Rutas de Lima colabore en lo que se necesita, sería de agradecer. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Yeah, believe me, I need to keep myself in line, but